Bien, buenos días a todas y a todos y bienvenidos a la recepción de nuestra deportista local, Mariola Pérez. En primer lugar, quisiera disculpar la ausencia del alcalde, que por motivos de agenda no ha podido asistir al comienzo de esta rueda de prensa, se incorporará más tarde, la de Mariola Pérez y la de los medios de comunicación. Hoy recibimos a Mariola Pérez para rendirle un merecido homenaje y trasladarle nuestra admiración, nuestro reconocimiento y el de toda nuestra ciudad por haberse proclamado campeona de Europa de fuerza y resistencia de press de banca el pasado mes de marzo en la localidad de Alfás del Pi, en la categoría M4 de menos de 65 kilos de mujeres másters de 55 a 60 años con menos de 65 kilos de peso corporal, además de conseguir el récord de Europa en dicha categoría. Logros a los que hay que añadir en este 2024 el subcampeonato de Europa por equipos con el club de halterofilia Alcira. Como ya comentamos el año pasado, cuando recibimos en este ayuntamiento por el Campeonato del Mundo de Press de Banca, Mariola Pérez, más conocida como Mariola Corega, cuenta con una larga y extensa trayectoria deportiva, donde además de estos logros y muchos otros, destacan el subcampeonato del mundo conseguido en 2021, tercera del mundo en 2022 y pentacampeona de España de halterofilia entre 2019 hasta 2023. Una deportista comprometida con el deporte y la salud. Y a continuación cederé la palabra a Mariola, pues un poco para que nos traslade también su experiencia con estos logros alcanzados. Gracias. Pues bueno, ahora ya puedo decir que soy 6 veces campeona de España, porque el pasado, hace muy poquito, hicieron el Campeonato de España en Alicante. Estuvo súper bien organizado, a ver cuándo traemos uno aquí. Y bueno, yo desde esta posición de atleta máster, sí que es verdad que llevo toda la vida dedicada a esto, pero desde esta posición de atleta máster, yo lo que me gustaría trasladar es a las mujeres de mi edad que se olviden de ese estigma de que las mujeres a los 50 años somos invisibles. Somos más listas, nos queda mucho tiempo y nos quedan muchas cosas por hacer y muchísimas cosas que aportar. Así que yo os animo, que no hace falta que compitáis, sí que os animo a que trabajéis la fuerza, a que empecéis a tomar conciencia de vuestro cuerpo, que es la herramienta que os va a llevar a todos los sitios, y que recordéis una cosa que nos dicen en los aviones, que primero te pongas la mascarilla tú y que luego ayudes a los demás. Tenemos que darnos un poquito de prioridad. Hablo solo a las chicas porque es mi condición. Los chicos ya tienen mucho refuerzo, así que yo animo a las mujeres, sobre todo a las másters, a que sigan un camino hacia la fuerza. Muy bien, pues muchas gracias, Mariola. Lógicamente, en primer lugar, lo que corresponde es felicitarte por esos logros, uno ya de tantos, de tu extensa carrera llena de éxitos deportivos. Y además, sobre todo también trasladarte las gracias porque consideramos que eres uno de los referentes del deporte femenino en esta ciudad y como tal una de las personas que inspira a nuestras niñas y a nuestras jóvenes. Como bien has trasladado y como muchas veces hemos comentado desde este ayuntamiento, compartimos esa visión de superar barreras que tú llevas a gala siempre en todo lo que haces para visibilizar el deporte femenino, para acabar con esos estigmas o con esos mitos de que existen deportes para hombres y deportes para mujeres. Yo creo que hoy en día ya debemos trabajar por superar todas esas cuestiones. Hay deportes para todo el mundo. Y dentro de eso, no solamente hacer valer esa lucha feminista por igualar el deporte femenino a los mismos niveles que el deporte masculino, sino también por una cuestión fundamental que has trasladado también, y es que el deporte tampoco tiene edad. Es fundamental que todo el mundo interiorice. Yo creo que todo el mundo coincidimos en los beneficios que se obtiene de la actividad física y deportiva, pero además se puede realizar durante toda nuestra vida, y yo creo que lanzar también por tu parte ese mensaje tan potente con el que coincidimos lógicamente desde el ayuntamiento también es fundamental y está al alcance pues de grandes deportistas como es tu caso y de grandes referentes. Además
bueno, pues solo nos queda trasladarte pues mucha suerte para los siguientes retos, que sabemos que tendrás muchos y muy variados en mente, ya que eres una deportista multidisciplinar y que no le asustan los retos. Darte muchos ánimos. Estamos seguros que no será la última vez que te recibamos en este ayuntamiento por un gran logro deportivo y esperamos que consigas todos los objetivos que te hayas planteado de aquí en adelante. Por mi parte, solo resta agradecer la presencia de Mariola y la de los medios de comunicación, a los cuales, como siempre, os agradecemos que os hagáis eco de este reconocimiento. Gracias.